2,1 billones de dólares. Eso es más que todo el PIB de la India, retirado discretamente de activos estadounidenses por la gestora de fondos más grande del mundo en tan solo 8 meses. Sin titulares, sin ruedas de prensa, sin explicaciones. Pero si uno revisa los archivos de la SEC, el patrón se vuelve inconfundible. Esto ha sucedido antes, 3 veces en la historia moderna. Siempre la misma secuencia, siempre el mismo resultado, y siempre los inversores minoristas fueron los últimos en enterarse. La pregunta no es si algo significativo está ocurriendo. La pregunta es si uno lo reconocerá antes de que sea demasiado tarde. Bienvenidos a Boring Currency Matters. Sí, el nombre del canal dice aburrido. Pero la información aquí, nada más lejos de la realidad. Ahora bien, si usted ha estado en el negocio lo suficiente, si ha capeado algunas tormentas económicas, entiende algo crucial. La información financiera más importante nunca llega con fuegos artificiales. Llega discretamente en notas, a pie de página, en archivos, en patrones que la mayoría de la gente no percibe. Eso es lo que hacemos aquí. Así que, si valora el análisis por encima del entretenimiento, la sustancia por encima de la sensacionalidad, haga algo por nosotros. Haz clic en el botón de suscripción que aparece a continuación. Piensa en ello como añadir otra fuente a tu informe matutino, excepto que ésta podría proteger tu capital. Y ya que estás, deja un comentario. Cuéntanos desde dónde estás viendo. ¿Estás en Nueva York, Londres, Singapur, Bombay? Porque lo que está sucediendo ahora mismo no es solo una historia estadounidense. Es un cambio de capital global. Y nos gustaría saber dónde se encuentran realmente las personas que ven este patrón. Ahora, comencemos. A finales de noviembre de 2024, apareció un documento en el Sistema de Archivos Públicos de la SEC, el formulario 13F, documentación rutinaria que los inversores institucionales presentan cada trimestre. La mayoría de la gente nunca lee estos documentos, pero quienes sí lo hicieron notaron algo extraordinario. BlackRock CK, Inc., el gestor de activos más grande del mundo, que controla más de 10 billones de dólares en dinero de clientes, había reestructurado su cartera de una manera que no se había visto en décadas. Las cifras fueron sorprendentes. Las tenencias del Tesoro estadounidense se redujeron en 340,000 millones de dólares. La exposición a la renta variable nacional bajó un 18% con respecto al trimestre anterior. Las posiciones en bonos corporativos de empresas estadounidenses disminuyeron sistemáticamente, y el dinero no desapareció, sino que se movió. Se reasignaron 2,1 billones de dólares en los mercados globales en tan solo 8 meses. Los fondos europeos de infraestructura aumentaron en 420,000 millones de dólares. Los mercados de renta variable asiáticos aumentaron 380,000 millones de dólares en nuevas posiciones. La deuda soberana de los mercados emergentes registró 290,000 millones de dólares en capital fresco. Los valores respaldados por materias primas y los metales preciosos sumaron 180,000 millones. El resto se distribuyó entre el sector inmobiliario canadiense, los instrumentos financieros suizos y lo que los analistas denominan vehículos de diversificación geográfica. No se trató de un ajuste pequeño, fue la mayor reasignación de capital en tiempos de paz realizada por una sola institución en la historia financiera registrada. Y ocurrió de forma discreta y metódica, sin un solo comunicado de prensa que explicara el motivo. Ahora bien, BlackRock no realiza este tipo de movimientos por instinto. Emplean a más de 1,400 analistas de riesgo. Ejecutan modelos cuantitativos que procesan miles de variables económicas simultáneamente. Su sistema de gestión de riesgos, Aladdin, utilizado por instituciones que gestionan 21 billones de dólares a nivel mundial, se basa en el análisis de escenarios ponderados por probabilidad. Cuando BlackRock mueve 2,1 billones de dólares, no se trata de especulación. No es una corazonada. Es una respuesta calculada a lo que sus modelos les dicen sobre el futuro. Pero esto es lo que hace que esto sea significativo para todos los demás. La historia muestra un patrón. Cuando instituciones de esta escala comienzan a reducir su exposición a los activos de su país de origen, cuando empiezan a transferir capital transfronterizo en cantidades masivas, algo importante está a punto de suceder. Y ese algo suele materializarse en un plazo de 12 a 24 meses. Consideremos lo que ocurrió en 2006. Goldman Sachs, JP Morgan y varias grandes firmas de Wall Street comenzaron a reducir discretamente su exposición a los valores respaldados por hipotecas. Sus modelos internos de riesgo habían identificado problemas en el mercado inmobiliario, pero públicamente estas mismas firmas seguían vendiendo productos hipotecarios a sus clientes,
calificándolos como inversiones seguras y animando a los inversores minoristas a mantener la exposición. Las firmas se protegieron primero. A finales de 2007, sus posiciones estaban prácticamente aseguradas. Luego llegó 2008. La crisis de las hipotecas subprime destruyó billones de dólares en patrimonio familiar. Las cuentas de jubilación se desplomaron. El valor de las viviendas se desvaneció. Pero las instituciones que se habían reposicionado pronto sobrevivieron. Algunas incluso se beneficiaron. La lección no fue que estas empresas fueran corruptas, aunque algunas ciertamente lo eran. La lección fue la oportunidad. El capital institucional se mueve primero. El capital minorista, el dinero en manos de particulares, pequeños empresarios y familias de clase media, es el último en percibir el peligro. Y esa brecha entre la conciencia institucional y la conciencia pública es donde se transfiere la riqueza. Ahora, miremos el año 2024. El movimiento de BlackRock no ocurre de forma aislada. El último informe trimestral de JP Morgan mostró una reducción del 12% en las posiciones del Tesoro estadounidense. State Street Global Advisors redujo las recomendaciones de renta variable nacional a clientes institucionales. Vanguard ajustó los modelos de asignación para los fondos de jubilación con fecha objetivo, reduciendo la exposición a UU, aumentando la diversificación internacional. Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo, publicó un estudio que sugiere una probabilidad del 40% de una devaluación significativa del dólar en 36 meses. No se trata de actores marginales que toman decisiones emocionales. Se trata de las instituciones financieras más grandes y sofisticadas del mundo, y todas se mueven en la misma dirección, alejándose de la exposición concentrada al dólar estadounidense, hacia la diversificación geográfica, hacia activos tangibles, hacia lo que los analistas financieros denominan posicionamiento defensivo. Así que la pregunta se vuelve obvia. ¿Qué ven? ¿Qué les dicen sus modelos que el público general no escucha? Porque esta es la realidad. Cuando se gestiona dinero a escala institucional, cuando el deber fiduciario exige proteger miles de millones o billones de dólares en capital de clientes, no se actúa basándose en titulares de prensa, sino en análisis estructurales, trayectorias de deuda, dinámicas monetarias, tendencias demográficas, indicadores de estabilidad política y restricciones de política monetaria. Y cuando todas esas variables se alinean de una manera particular, cuando los modelos empiezan a mostrar las mismas señales de alerta en múltiples escenarios, se actúa. No se espera confirmación, no se espera consenso. Primero se protege el capital, se explica después. Eso es lo que representan los 2,1 billones de dólares que salen de Estados Unidos. Ni pánico ni especulación, una gestión de riesgos de grado institucional que responde a una evaluación ponderada por la probabilidad de lo que viene después. Y si la historia sirve de guía, lo que viene después es muy importante para cualquiera que posea patrimonio en activos denominados en dólares, que para la mayoría de las personas es todo lo que poseen. En marzo de 1928 tuvo lugar una reunión privada en las oficinas de Manhattan de JP Morgan & Company. No se registraron actas ni acudió la prensa. Pero lo que ocurrió en esa sala importaría más que cualquier titular publicado ese año. Los socios Morgan, junto con representantes de la familia bancaria Warburg y los intereses de los Rothschild, tomaron una decisión colectiva. Comenzarían a reducir la exposición a la renta variable de forma sistemática, discreta, sin alarmar al mercado. La decisión no se basó en el pesimismo, se basó en cálculos matemáticos. Su análisis interno mostró que las valoraciones de las acciones estadounidenses se habían desvinculado de las ganancias corporativas subyacentes. La relación precio-beneficio se acercaba a niveles nunca antes vistos en los mercados modernos. La deuda marginal, el dinero prestado utilizado para comprar acciones, había alcanzado niveles sin precedentes, y los números ya no cuadraban. Así que se pusieron en marcha. Durante los siguientes 18 meses, estas familias transfirieron miles de millones de dólares de 1928 de acciones a oro, bonos extranjeros y posiciones de efectivo líquido. Mientras tanto, el mercado de valores seguía subiendo. El público invertía dinero. Los periódicos celebraban nuevos máximos cada semana. Los asesores económicos aseguraron a todos que la prosperidad continuaría indefinidamente. Incluso el presidente Hoover declaró que la pobreza pronto desaparecería por completo. Las instituciones guardaron silencio, siguieron vendiendo mientras los inversores minoristas seguían comprando.
El 24 de octubre de 1929, jueves negro, el mercado se desplomó. Para 1932, el Dow Jones había perdido el 89% de su valor. Fortunas enteras, amasadas durante generaciones, se desvanecieron en cuestión de meses. Las familias lo perdieron todo. Pero las familias de banqueros que se habían reposicionado en 1928 sobrevivieron intactas. Algunas incluso ampliaron sus tenencias, comprando activos a precios de depresión. El patrón se estableció. El capital institucional sale pronto. El capital minorista se da cuenta del peligro cuando ya es demasiado tarde para escapar. Ahora, avancemos 78 años. 2006. Goldman Sachs creó una mesa de operaciones con un propósito específico: apostar contra el mercado hipotecario. No solo evitarlo, sino venderlo en corto activamente. Contrataron analistas para identificar los valores respaldados por hipotecas con peor rendimiento del mercado. Luego, crearon instrumentos financieros diseñados para obtener ganancias cuando esos valores fallaran. Esto no era de conocimiento público. Era una estrategia interna visible solo para quienes leían la letra pequeña de los documentos presentados ante la SEC. A principios de 2007, Goldman había acumulado enormes posiciones cortas contra las hipotecas subprime. Habían protegido su propio capital. Pero esto es lo que hace que este caso sea particularmente ilustrativo. Al mismo tiempo, Goldman estaba construyendo estas posiciones cortas. Su división de ventas seguía vendiendo valores respaldados por hipotecas a clientes. Los fondos de pensiones los compraban. Las dotaciones universitarias los compraban. Los inversores individuales a través de fondos mutuos los compraban. Y las declaraciones públicas de Goldman seguían siendo optimistas sobre el mercado inmobiliario. No se emitieron advertencias ni se enviaron alertas a los clientes minoristas. La firma se protegió primero y luego dejó que las fuerzas del mercado se encargaran de todo lo demás. En julio de 2007, Bear Stearns, una importante firma de Wall Street, anunció el colapso de 2 de sus fondos de cobertura. La mayoría de los analistas aún lo consideraron un incidente aislado. En marzo de 2008, Bear Stearns también colapsó. Fue adquirida por JP Morgan en una venta forzada de fin de semana. En septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra. Todo el sistema financiero casi colapsó. Billones de dólares del patrimonio familiar se evaporaron. Las cuentas de jubilación perdieron entre el 40% y el 50% de su valor. Los precios de las viviendas se desplomaron. El desempleo se disparó. Las instituciones que se reposicionaron en 2006 y 2007 sufrieron pérdidas, pero sobrevivieron. Goldman Sachs incluso recibió dinero de rescate del gobierno, lo devolvió en cuestión de meses y volvió a ser rentable. Los inversores minoristas que permanecieron completamente expuestos hasta 2007. Muchos nunca se recuperaron. La brecha entre la conciencia institucional y la conciencia pública costó a la gente común décadas de ahorros. El tercer caso, la crisis de la deuda europea. La mayoría de la gente la recuerda como un shock repentino. Grecia al borde del impago, Irlanda, Portugal, España enfrentando un posible colapso. Pero los inversores inteligentes lo vieron venir años antes. Las instituciones bancarias suizas comenzaron a reducir la exposición a la deuda soberana del sur de Europa en 2008, no en 2010, cuando la crisis se hizo pública, 2 años completos antes del reconocimiento general. Deutsche Bank reestructuró sus tenencias de deuda soberana en 2009, reduciendo las posiciones griegas, italianas y portuguesas. BNP Paribas, el banco más grande de Francia, disminuyó discretamente la exposición a los bonos de los países PIGS a lo largo de 2009. Estas medidas aparecieron en los informes trimestrales. Eran información pública, pero no eran noticias. Ningún periodista financiero escribió sobre ellas. Ningún analista los señaló como señales de alerta. Las instituciones simplemente actuaron silenciosamente, sistemáticamente. Entonces llegó 2010. Grecia reveló que su situación de deuda era mucho peor de lo informado oficialmente. Los mercados de bonos entraron en pánico. Los rendimientos de la deuda del sur de Europa se dispararon. El euro se enfrentó a una crisis existencial. Los inversores minoristas, con fondos de bonos europeos y fondos de pensiones con exposición a la deuda soberana, absorbieron pérdidas masivas. Pero los bancos suizos que se habían reposicionado en 2008 ya se habían refugiado. 3 casos distintos, 3 décadas diferentes, 3 clases de activos diferentes, acciones,
hipotecas, bonos soberanos, pero el mismo patrón. El dinero institucional identifica el riesgo estructural mediante análisis matemático. El dinero institucional se reposiciona antes de que el público lo sepa. El dinero institucional se protege primero. Luego, la crisis se materializa, generalmente entre 12 y 24 meses después del inicio del éxodo institucional. Y el capital minorista, el dinero en manos de particulares y pequeñas instituciones, soporta las pérdidas en cada ocasión. Esto no es una conspiración. Así es simplemente cómo fluye la información en los mercados financieros. Las grandes instituciones tienen mejores datos, mejores modelos, mejores analistas y el deber fiduciario de proteger el capital por encima de cualquier otra consideración. Actúan cuando sus modelos les indican que deben actuar, no cuando los periódicos confirman el peligro, no cuando el público llega a un consenso, cuando las matemáticas cambian. Así, cuando BlackRock SICA retira 2,1 billones de dólares de los activos estadounidenses en 8 meses, cuando JP Morgan reduce sus tenencias de bonos del Tesoro, cuando Vanguard reestructura sus modelos de asignación, cuando Bridgewater advierte sobre la devaluación del dólar. El patrón no es nuevo. Es el mismo que se repitió en 1928, 2006 y 2010. El capital institucional se mueve primero. De nuevo, la única pregunta que importa ahora es: ¿qué identificaron sus modelos esta vez? Los analistas de BlackRock no toman decisiones en salas de conferencias con presentaciones dramáticas. Pero cuando se gestionan 10 billones de dólares en dinero de clientes, una alta probabilidad es suficiente. No se espera la certeza. Se adopta una postura defensiva cuando las matemáticas cambian. Eso es lo que representa la salida de 2,1 billones de dólares de Estados Unidos. No pánico. Gestión del riesgo ponderada por la probabilidad. Y si los modelos son correctos, si estas 4 variables continúan la tendencia proyectada, entonces lo que ocurrió en España, los Países Bajos y el Reino Unido, el mismo patrón que se ha repetido 3 veces antes, podría estar entrando de nuevo en sus primeras etapas. Ahora mismo, el empresario de 52 años está sentado en su oficina. Ha construido una exitosa empresa manufacturera durante 23 años, con 18 millones de dólares en ingresos anuales y 12 empleados. Su patrimonio se encuentra casi en su totalidad en 3 lugares: bienes raíces comerciales, el edificio desde el que opera su empresa, cuentas de jubilación, principalmente acciones y bonos estadounidenses, ahorros en efectivo, depositados en cuentas bancarias denominadas en dólares. Ha hecho todo bien, según la sabiduría popular. Trabajó duro, ahorró con diligencia, invirtió de forma conservadora, pero nunca se ha parado a plantearse una pregunta crucial. ¿Qué porcentaje de mi patrimonio sobreviviría si el dólar perdiera el 30% de su valor? La respuesta, por incómoda que parezca, es que la mayor parte no lo haría. Los valores inmobiliarios están denominados en dólares. Las cuentas de jubilación contienen activos denominados en dólares. Los ahorros en efectivo son pura exposición al dólar. Si la moneda se debilita significativamente, las 3 pierden poder adquisitivo simultáneamente. Esto no es teórico, es una realidad matemática. Y esta es la situación a la que se enfrentan la mayoría de empresarios, profesionales y familias de clase media en este momento. Exposición concentrada a una sola moneda sin darse cuenta de que es un factor de riesgo. Cuando BlackRock mueve 2,1 billones de dólares, no están abandonando Estados Unidos, están reduciendo el riesgo de concentración. Y esa distinción es importante porque la respuesta adecuada no es el pánico, no es venderlo todo y mudarse a otro país. Se trata simplemente de hacer lo que hacen las grandes instituciones: distribuir el riesgo entre múltiples jurisdicciones y clases de activos. El reto para las personas es que la mayoría nunca ha considerado la exposición cambiaria como un factor de riesgo. Han pasado toda su vida en un sistema dominado por el dólar. El dólar ha sido estable, fiable, la base de su planificación financiera. Pero la estabilidad pasada no garantiza la estabilidad futura, especialmente cuando las variables estructurales han cambiado tan drásticamente. Primera consideración: reequilibrar la asignación de activos. La mayoría de las carteras de inversión se componen principalmente de activos nacionales, acciones, bonos y bienes raíces estadounidenses. Esto tenía todo el sentido durante décadas, cuando Estados Unidos era la superpotencia económica indiscutible y el estatus de reserva del dólar era incuestionable. Pero si las grandes instituciones están reduciendo ahora esa concentración, la lógica para los inversores individuales también ha cambiado.
La diversificación geográfica no consiste en abandonar los activos estadounidenses. Se trata de no tener una exposición total al rendimiento de los activos estadounidenses. Implementación práctica. Los fondos de renta variable internacional ofrecen exposición a empresas europeas, asiáticas y de mercados emergentes. Los fondos de bonos extranjeros ofrecen exposición a otros instrumentos de deuda de economías desarrolladas. Estas no son inversiones exóticas. Son desapalancarse antes de que llegue la volatilidad, amortizando la deuda a tipo de interés variable, refinanciando con estructuras de tipo de interés fijo cuando sea posible y reduciendo la carga total de la deuda a niveles que permitan afrontarla, incluso si los tipos fluctúan significativamente. Esta es una estrategia financiera emocionante. Es un posicionamiento defensivo aburrido, pero lo aburrido y defensivo es lo que preserva el capital durante las transiciones. Quinta consideración: mantenimiento de liquidez. Cuando las instituciones se reposicionan, priorizan la liquidez, la capacidad de mover capital rápidamente cuando surgen oportunidades o cuando se materializan riesgos. Para las personas, esto significa mantener reservas de efectivo accesibles, a pesar de las preocupaciones inflacionarias. Sí, el efectivo pierde poder adquisitivo durante la inflación. Pero el efectivo ofrece opcionalidad. Permite comprar activos cuando los precios caen. Permite actuar rápidamente cuando aparecen oportunidades estratégicas. Evita la venta forzada de tenencias a largo plazo para satisfacer necesidades a corto plazo. Los activos ilíquidos, los bienes raíces, el capital privado, las cuentas de jubilación bloqueadas, atrapan el capital justo cuando la movilidad importa más. El equilibrio no es mantener el 100% en efectivo. Eso es destrucción de riqueza durante la inflación. Pero mantener entre el 10% y el 20% en reservas líquidas, eso es flexibilidad estratégica. Sexta consideración: conciencia del cronograma. El patrón de los casos históricos muestra que el movimiento institucional precede al impacto general del mercado por 12 a 24 meses. Major institutional reallocation became visible in late 2024. If the pattern holds, broader market effects would likely materialize sometime in 2025-2026. Not certainty probability. But if that probability is high enough, the window for rational repositioning is measured in months, not years. This doesn't mean making dramatic moves immediately. It means beginning the assessment process now. Reviewing current exposure, considering allocation adjustments, implementing changes gradually, systematically, rationally. The mistake isn't moving too early. The mistake is waiting for mainstream confirmation, which arrives after optimal positioning windows close. That business owner sitting in his office, he can't match BlackRock CK's resources, can't employ risk analysts, can't access the same data streams, but he can match their logic. Institutional capital is reducing concentrated dollar exposure. Institutional capital is diversifying geographically. Institutional capital is increasing hard asset positions. Institutional capital is managing debt conservatively. Institutional capital is maintaining liquidity. These aren't secrets. These are documented positions visible in public filings. The question isn't whether institutions are repositioning. The question is whether individuals will recognize the pattern and respond proportionally. Because here's what history proves consistently. Economic transitions don't destroy everyone equally. They destroy the unprepared, those who ignore pattern recognition, those who wait for certainty before acting, those who maintain concentrated exposure because it worked in the past, but those who see structural shifts early, who position defensively before consensus, who reduce concentration risk when the mathematics change. They don't just survive transitions, they emerge positioned for whatever comes next. BlackRock moved $2.1 trillion for a reason. The reason isn't secret. It's probability-weighted assessment of 4 converging structural risks: unsustainable debt trajectories, accelerating dollarization, demographic divergence, constrained monetary policy. These variables are public information. The models are running on documented data. The pattern is visible to anyone willing to look. The choice, as always, belongs to the individual. Ignore the pattern and hope it's different this time, or recognize the mathematics and position accordingly. One approach has worked throughout history. The other has consistently failed. The only question that remains, which approach will be chosen this time? End of part 4, video complete. Optional closing engagement. If this analysis provided value, if the pattern recognition framework proved useful, consider subscribing to Boring Currency Matters. Because what's unfolding now isn't a single event, it's a process. And processes develop over time with multiple stages, each requiring updated assessment. Drop a comment below. Tell us where you're watching from. Tell us what percentage of your wealth is currently in dollar-denominated assets.
Tell us if you're considering any of these positioning adjustments. The conversation matters because pattern recognition improves when multiple perspectives examine the same data. And right now, multiple perspectives on structural economic shifts. That might be the most valuable asset anyone can